en este nuevo episodio de Claramente, hoy nos visita un actor político que viene desde Tulcán, desde el Carchi, desde el norte de nuestro país. Realmente es una persona que ha hecho su propio camino dentro de la política. Él es abogado de profesión, fue alcalde de la ciudad también de Tulcán. Hoy nos acompaña aquí en Claramente Cristian Benavides, actualmente asambleísta por la provincia del Carchi. Cristian, bienvenido a Claramente. Muchísimas gracias, tu invitación tan cordial. Un abrazo a todas y todos los ecuatorianos que nos miran en este momento. Cris, como te decía tras cámaras, este es un espacio disruptivo. Acá no venimos a hablar de política, bajamos la guardia, realmente venimos a que la gente conozca, porque nos merecemos como ciudadanos conocer a aquellos actores políticos, los que están tomando las decisiones por nosotros, pero desde su lado más humano. Quiero que nos cuentes dónde naciste, cómo fue crecer en esta bella provincia de Tulcán. Carchi. Bueno, del Carchi, perdón. Pero en mi ciudad, Tulcán. Sí, está bien. Bueno, yo quiero iniciar manifestando de que estos espacios son saludables para todos, ¿no? Creo que es importante conocer el lado humano de los políticos porque siempre se conoce el rostro ideológico de partidos en general, de posiciones. Y bueno, contarte un poquitito. Yo vengo de una tierra fría, estamos a más de 2.998 metros de altura, prácticamente es una tierra muy fría. Vengo de una familia que ha sabido forjarse desde muy abajo. Mis abuelos vendían en un mercado, en el mercado central de Tulcán. De allá viene mi padre y por el lado de mi madre mi abuelo campesino, ¿no? De un sector rural donde pues también pude aprender cuando tenía la oportunidad de ir de vacaciones a la tierra de mi abuelo a ver cómo se producía el campo, ¿no? Cómo era el tema de las vaquitas, las caminatas. Bueno, tengo muy buenos recuerdos. No vengo de un hogar pobre, digámoslo así, más bien mi padre desde el inicio empezó a trabajar, él es abogado, fue juez y presidente de la Corte de Justicia. Y desde allí más bien mi pasión nunca fue por la política, porque yo no vengo de familia de políticos, son muy poquititos los que por ahí algo les picaba, pero nadie realmente con una trascendencia o en roles de autoridad grandes. Por ese lado decidí tomar la decisión de ser abogado. Siempre vi en la figura de mi padre eso, ¿no? De su elegancia, cómo iba en su carro, en su vehículo hacia las audiencias, eso me gustaba mucho. Y por allí mi orientación con el lado de las áreas sociales. Y desde allí pues empecé. Mi sueño siempre fue ser abogado, la verdad. Ya luego te cuento un poquitito más adelante cómo es que me pica esto de la política, pero bueno, es algo que realmente lo he tenido desde pequeño, siempre muy cerrado, no muy, ¿qué te digo? Cohibido, temeroso, un poquito nervioso en mi edad. Sobre todo cuando era más pequeño, muy chiquitito, nunca estuve en espacios de trascendencia, no es que era el presidente de curso, no. Incluso en el colegio intenté casi participar, pero sin mayor trascendencia. No tuve ese lado político allí, no estuve en estos espacios, más bien mi hermana era la que más estaba en estos espacios. Pero pues ya luego, posteriormente, decido, bueno, porque no había universidad allá y pues en ese instante... Y querías también seguir los pasos de tu padre. De mi padre, ¿no? Claro. Pero mi Cris, nos estamos adelantando. La gente quiere conocer un poco más de tu niñez. ¿Cuál es ese recuerdo, Cris, que tú tienes de tu infancia que siempre te genera esta añoranza de esos momentos? Bueno, la verdad, algo increíble que tengo de mi infancia es un sueño que alguna vez... recuerdo que amanecía hacia mi escuela y soñaba que tenía una juguetería inmensa, ¿no? Que era como algo así, un espacio que un niño imagina, y lo viví tan de cerca, o sea, me sentía tan dueño como una realidad que cuando me desperté fue complicado. Pero tengo ello, ¿por qué? Porque luego cuando me fui formando más adulto y viajé por el mundo y pude conocer muchos lugares, empecé a descubrir que todo lo que uno sueña se puede hacer una realidad. Ya no en esos sueños chiquitos, ¿no? De ser dueño de una juguetería o de tener juguetes a la mano, sino más bien de que lo que uno imagina, lo que uno ve a veces por internet o en un televisor, es real y uno puede llegar hacia ello. Y creo que así, no me considero, pero creo que los grandes genios lo hacen así, ¿no? Imaginan la luz, imaginaron algún rato volar como un ave o sumergirse dentro del mar como un pez y alguien empezó a inventar, ¿no? Así nacen los grandes
creadores justamente de estos inventos que hoy la humanidad, todos disfrutamos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es la mente. Tú puedes imaginar muchas cosas y lo más importante es que si lo puedes imaginar, lo puedes lograr, o sea, lo puedes ver. Definitivamente a mí me encanta una frase también que dice que si tu mente lo puede imaginar, tus manos también lo pueden lograr, lo pueden topar. Y es así como se materializan los sueños poco a poco. Cris, cuéntanos de la dinámica de tu familia. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo un hermano mayor, él es piloto, ahora está en una empresa importante de aviación, vuela siempre hacia Estados Unidos. Bueno, ese fue su sueño desde que recuerdo. Mi hermana es médico, es pediatra, ella es realmente alguien a quien quiero muchísimo porque ha sido como mi paño de lágrimas y ha sido mi motor y mi empuje en la política también, porque ella siempre ha estado ahí, aunque no le gusta, pero ella siempre es quien me ha apoyado. Ahora mismo también me apoya, tengo unos 2 hijos pequeñitos, recientemente fui padre de gemelos y pues como pediatra... ¿Y cómo es esa experiencia, Cris, de tener 2 hijos al mismo rato, no? Dicen que es fuerte, duro. Creo yo que no solo para la mamá, sino también para el padre, ¿no? La verdad es duro para todos, pero es muy lindo para todos. Es una satisfacción porque primero ves a tus hijos crecer y tener a alguien con quien jugar, que creo que eso es importante, verse, los veo juntos, andan por aquí, por allá, eso es algo bonito. Mi esposa evidentemente pues es una luchadora, ella es la que se ha puesto al frente casi de todo y yo pues en mis cuestiones políticas ha sido complicado realmente estar ahí permanentemente como cabeza de hogar, pero bueno, hago mi esfuerzo. Y la verdad con mi esposa pues tenemos una relación muy linda, fuimos novios 8 años, luego me casé ya siendo alcalde, ahí es cuando ella me atrapó. Y pues cuando ya decidimos... O tú la atrapaste también a ella, ¿no? Porque también puede ser, también puede ser, Cris. Más bien diría yo que es una coincidencia bonita de la vida, es una decisión, el amar a una persona es una decisión diaria que uno toma, así como también tomas decisiones políticas, decisiones en el sentido de la familia. Cris, para dejar un poco de lado ya tu infancia, tu adolescencia en el Carchi, ¿cuál es la persona de tu núcleo familiar, de tu entorno, que más ha representado inspiración para ti? Diría que mis padres, pero en esencia, si podría tomar una decisión por una sola persona, sin que se enoje mi padre porque le admiro demasiado, creo que personas honestas y así tan válidas no debe haber tanto en el mundo, pero creo que mi madre por su sensibilidad, ¿no? Ella es, como te digo, es una mujer muy querible, muy querida, le aprecian un montón, sus exalumnas, ella era maestra, docente, le quieren muchísimo y en ella lo que he visto es algo que con el tiempo fui entendiendo, ¿no? Porque al inicio no me gustaba mucho y eso de estar con la gente, de hacerse querer, de bromear y de vivir la vida, ¿no? Que creo que es algo bonito que tiene ella. Estamos conociendo a Cristian Benavides, este actor político que viene de la provincia del Carchi, que ha caminado bastante por este territorio, conoce su cultura, su tradición y sobre todo también sabe cómo representar a esta provincia. Quédese con nosotros porque vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso conociendo más de Cristian Benavides, asambleísta por la provincia del Carchi. Ya hablamos de su infancia, de también su adolescencia, del referente que tiene de inspiración, que sin duda alguna es su madre. Ahora, Cris, vamos a hablar de tu rol político actual, pero antes de eso, iniciaste la política también dentro de tu provincia, fuiste alcalde. Quiero que nos cuentes cómo fue esa transición. A ver, yo vengo acá a la Universidad Central, ¿no? Mi papá, sí, como te decía, abogado formado en la Universidad Central. Mi anhelo era venir a la Católica, ¿no? Ese era mi anhelo, pero mi padre, muy contundente en sus decisiones, me dice: hijo, quiero que estés en esa universidad. Allí me formé, de allí han salido los mejores, así que quiero que estés allí. Bueno, no fue algo que decidí yo. Así es, entonces vine acá, empecé mi primer año. Obviamente la central tiene mucha dinámica, mucha gente que viene de otros lugares, te mezclas con varias personas y empiezas a entender cómo funciona una capital. Tú vienes de una ciudad pequeña, de una provincia pequeña y tienes que acomodarte. Entonces ahí arranco y en segundo año de universidad, hacia el tercer año, un amiguito me dice: oye, ¿quieres ser candidato al HCU, el Honorable Consejo Universitario? Yo voy de presidente y tal.
Le digo, bueno, gracias por tomarme en cuenta y vamos. Entonces ahí arrancamos y empiezo a visitar las aulas como candidato y es como que se te inyecta algo, ¿no? Es, no sé, nace de algún lado y te inyecta eso de querer hacer política. Entonces empiezo a confrontar con los grupos políticos. La Universidad Central en esa época era muy politizada, demasiada y extremadamente politizada, y empezamos a bregar. No tuvimos el aval electoral, pero pues creo que eso me sirvió demasiado para lo que viene luego, ¿no? Ya en el cuarto, quinto año decido y digo, bueno, ya me gusta la política, quisiera volver a mi ciudad a hacer política. Pero claro, totalmente cerrado, ¿no? Cerrado los ojitos porque, claro, una cosa es querer, otra cosa es ya estar. La realidad es fuerte cuando uno no conoce, porque como te digo, yo no vengo de políticos, no entendía lo que es una campaña, ni mucho menos lo que a uno le esperaba con este caminar. Así que decido regresar a un grupito pequeño que se llamaba Nuevo Liderazgo Carchense, un grupo de jóvenes con colegiales. Empezamos a hacer obra social, a ayudar a los damnificados de Tungurahua en aquel entonces, bueno, algunas acciones en contra de las drogas. Bueno, hicimos varias actividades sociales, humanitarias. Y desde allí pues se interrumpe un poco este lapso porque pues uno tiene que trabajar. Entonces mi primer trabajo fue aquí en Pichincha. Yo vengo, si bien es cierto me llamaban técnico en desarrollo comunitario, la verdad era chofer. y pues me asignaron un vehículo. Yo tenía que llevar unas docentes cubanas hacia Puerto Quito, hacia los bancos, y termino viviendo un año en Puerto Quito. Allí empezamos a hacer actividades. Lo mío también es cantar. Te cuento que es una de las cosas, no pasiones, pero un hobby hermoso que Dios me dio esa provisión adicional allí. Y pues entramos a las comunidades y las... Ya siendo abogado, ¿no? No, me faltaba todavía para graduarme. En ese transcurso raro que a veces nos damos como tiempo sabático mientras haces la tesis y todo ello. Entonces voy allá. Y las profesoras decían, bueno, hagamos actividades. Tienen un estilo muy bonito, muy agradable. Ellas se comunicaban mucho con los padres de familia. Entonces, si tú tenías a una persona que sabe de electricidad, a los niños les enseñaba a poner un foquito. Si había un albañil, les enseñaban cómo poner un ladrillito. O sea, cosas muy bonitas para la vida. Y yo digo, me encantaría hacer esto, pero en mi tierra, ¿no? Es un proyecto muy bonito, me encantaba, era un convenio con Naciones Unidas, recuerdo este proyecto, y con autoridades locales. Y en ese transcurso, mientras estaba en ese vaivén, aparece una oportunidad y me presento y me postulo una beca. Esta beca internacional incluía la posibilidad de ser elegido entre 50 líderes de todo el mundo para representar a sus países e ir a estudiar una maestría, y adicional a esta maestría había la posibilidad de seguir como una especie de curso de liderazgo comunitario. Entonces fue una experiencia muy bonita, gratis, que es lo más importante, porque hubiese sido muy duro. La oportunidad también, ¿no? En realidad. Sí. Entonces resulto elegido. Y pues justo en ese transcurso ya saqué mi título porque necesitaba para poder postular. Saco el título y inmediatamente me presento a la beca. La gano la beca con gran emoción, te digo, porque yo nunca me imaginé salir, volar a Europa, conocer otros mundos. Para mí eso era como... Aparte que habían imposible. 50 postulantes, Claro, ¿no? claro, de todo el mundo. De ¿Cuántos miles habrían? 50 cupos. De cada país, 2. 50 ecuatorianos que estaban No, como solo tú. 2 ecuatorianos, 2 o 3 ecuatorianos, ecuatorianos, me parece. Entonces, del resto de continentes y de países, escogían 2, 3 y éramos 50 los que teníamos la oportunidad de representar a nuestros espacios. Salí electo. Y pues ya viajé, conocí, estuve allá, entendí muchas cosas. El mundo te enseña muchas cosas. El lugar donde yo vivía era muy bonito, muy turístico. Hablo de Valencia, en España. Menos mal el idioma era el mismo, porque si no hubiese sido complicado. De todas maneras, pues uno va aprendiendo cosas, te van obligando. Empiezo a aprender un poquitito el inglés para poder viajar. Ya luego a Alemania, a otros lugares, a conocer muchas cosas, incluso África también. Y esta oportunidad pues me ayudó mucho. Y lo que yo te decía de niño, ¿no? Es como cuando tú dices, la Torre Eiffel está ahí, y dices, estoy aquí. O sea, tengo la oportunidad, me he ganado la oportunidad de estar aquí frente a esto, y es real, existe. Entonces es como que te impacta en tu cerebro, en tu mente, y dices, oye, ¿y por qué no en serio ahora sí pensamos en la política y decides regresar ya a hacer política electoral?
y ahí es cuando ya... Ahí fue cuando diste el paso justamente final. Previo a la alcaldía de Tulcán. Sí, que también fue una lucha, ¿no? O sea, yo regreso y digo, yo no quiero ser parte de los partidos tradicionales, que eso es otro relajo, ¿no? O sea, es fácil que te avale un partido grande y que te diga, oye, te doy los recursos, los medios, te pongo todo y tú ganas. Debe ser fácil para algunos. En mi caso no, pues he decidido abrir un camino propio y empiezo a armar mi propio movimiento político. Entonces empezamos a visitar, a golpear puertas, amiguitos que confiaron, fueron creyendo en esto, se fueron sumando uno a uno, hasta que fuimos cientos y miles. Y pues me postulo en una primera instancia, no logro inscribir el partido, el CNE por 40 o 50 firmas me dice no puedes inscribir tu partido, me quedo fuera. ¿Cómo lo tomaste en ese momento? Con desesperación, porque yo ya quería ser candidato, ¿no? Eso estaba en mi sangre, y pues golpeo la puerta de unos amigos que nunca me la han cerrado, me refiero al Partido Socialista, y me dicen, bueno, ¿quieres ser candidato? Dale, acá estamos, prácticamente no tenían mayor estructura, no había gente que quería ser candidato, entonces me abren las puertas y termino siendo candidato. Perdí en esa ocasión, quedé tercero de 3, ¿sí? Pero con una votación tan interesante, tan fuerte, que cuando ya empieza la campaña, empiezo a subir tanto, la gente se empieza a conectar tanto, que el mismo candidato fuerte, que era el que estaba con toda la seguridad, iba a la reelección, dice, oye, es bueno ese muchacho, dejémoslo para las próximas, ¿no? Entonces cala muy bien el mensaje y la gente dice, sí, para las próximas, y eso se cumplió. Entonces quedo con toda la posibilidad, con el aval, y ahí sí ya logro inscribir el partido, ya de manera cantonal. El movimiento se llama Somos, un sistema de organización social minguero y solidario. Esta organización ya con base social, con amigos que decidieron acompañarnos, y ahí sí ya con toda la contundencia y la fuerza, y con eso ya terminamos ganando las elecciones hacia el 2019, ¿no? Entonces ahí llego a ser alcalde. Esto me sirve mucho y uno va aprendiendo. Te digo, una de las cosas que yo más valoro en esto de la política es que todo es un aprendizaje cuando empiezas de cero. Todo es nuevo para ti. Aparte también, Cris, cuando no te debes a una bancada grande, como tú lo has dicho, el trabajo sin duda alguna va a ser mucho más esforzado. Vas a poder ir creciendo, pero también crecer desde cero a veces tiene sus retos, ¿ah? Sí, y lo más loco, porque te digo, porque no es que yo he tenido plata para ello, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y cuánto te cuesta ser candidato? Es muy costoso. Si lo quieres hacer por la vía tradicional es realmente difícil, imposible. Peor con las fuerzas políticas que había o que hay en Carchi, ¿no? Donde inyectan capitales y plata, no te imaginas, ¿no? Termino pensando, digo, a ver, ¿cómo les ganamos a estos hombres? Primero el discurso, evidentemente eso tiene que estar, pero ya las formas, ¿cómo llegas a la gente? Tienes que llegar con algo, con un llavero, con una esfera, con algo. Entonces ahí con los amigos decimos, oye, reciclemos. Y es la primera campaña en la historia, entiendo yo, del Ecuador que se gana reciclando basura. Sacamos llantas de los ríos, las pintamos de blanco, le pusimos una lona en la mitad con el número, las colgábamos en las esquinas y eran muy llamativas. Entonces la gente es como que, oye, esa cosa está interesante. Y tiene algo muy bonito que quiero aquí hacer un énfasis, porque como tú lo mencionas, la primera campaña política aquí en Ecuador que se ganaba de acuerdo al reciclaje. Y esto es de doble filo, ¿no? Porque estás también generando recursos, pero estás generando sobre todo conciencia. Un mensaje. Era de doble lado, ¿no? El primero es el mensaje, y segundo también la resiliencia. No tienes plata, entonces tienes que inventarte la forma de llegar. Llaveros hechos con las bujías de los carros. Ahí un amiguito artesano le hacía una punta y era una especie como de descorchador de cerveza. Teníamos, algunos elementos, bolsitos que nos ayudaban a coser, los bolsos que suplen a las bolsas plásticas, ¿sí? Estos bolsitos que servían con el número, nosotros mismos los hicimos, bueno, yo no tanto porque no soy muy bueno para la costura, pero mis amigos hombres y mujeres se sentaban en las máquinas, nos prestaron unas máquinas, hicimos nuestro propio centro y fabricamos cientos y miles de estos bolsitos. Y bueno, así terminamos ganando la elección a la alcaldía. Cosa buena, que lo digo con orgullo, y luego viene también un nuevo revés, ¿no? Quiero volver a postularme. Yo llegué a la alcaldía con una de las peores crisis financieras, creo que la crisis financiera más grande en la historia de Tulcán, un sobreendeudamiento que sobrepasaba los 20, casi 30 millones de dólares. Para un municipio pequeño esa era una quiebra prácticamente. Estamos conociendo a Cristian Benavides, el asambleísta, el exalcalde, pero sobre todo el ser humano. Quédese porque regresamos con lo último. Momento Claro.
Estamos de regreso junto al asambleísta por la provincia del Carchi, Cristian Benavides. Cris, este es nuestro momento más espontáneo, es momento claro, el momento en el cual yo te voy a hacer un sinnúmero de preguntas, tú vas a responder lo más rápido posible, pero realmente con lo que se te venga a tu mente y a tu corazón. Cris, una palabra que defina tu infancia. Felicidad. Tu lugar favorito dentro del Carchi. El páramo. Me encanta eso también. Un recuerdo que siempre te emociona. Un recuerdo que siempre me emociona, mi salida de la escuela. Una persona que inspira hasta este momento tu camino diario. Pepe Mujica. Una causa, Cristian, que jamás vas a abandonar. El servicio social. Un sueño que aún Cristian Benavides tiene pendiente. Ese no me parece prudente porque es como anticipar una campaña que viene. Dejémoslo en Pero va al tema del servicio, de la política, sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Cris, si tú no fueras político, hoy en día, ¿qué estaría haciendo Cristian Benavides? Como abogado, estaría en lo que me he formado. Así es, Cristian, gracias por compartir tu historia, tus miedos, tus sueños y cómo fue ese camino con bastante sacrificio que llevaste a cabo para estar hoy en día en el puesto en el que te encuentras. Quiero que finalmente le dejes un mensaje a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes ecuatorianos que también piensan como tú que puede ser difícil al inicio ingresar en política, pero que tú les dejes ese mensaje alentador para que sepan que si tú pudiste, también ellos van a poder. Sí, inicié armando una cafetería cultural, trabajé mucho y ayudé a muchos artistas, hemos trabajado en cultura. Hoy tengo un centro de rescate de animales silvestres, tenemos venados, tenemos algunos animales, es un zoológico que lo hemos abierto, lo tenemos mejor dicho ahí para quienes no tienen voz. Y estamos trabajando desde allí, ¿no? Fuera de la política, ellos no votan. Mi mensaje desde estos dos ejemplos que te voy a dar es que las herramientas están allí. Ayudar a los demás no necesita de poder. El poder es urgente y es necesario para cuando tú quieres trascender, para cuando tú quieres hacer más de lo que comúnmente estás haciendo. Pero desde tu hogar, desde tu micrófono, desde tu computadora, desde lo que Dios te ha dado, te ha favorecido para poder hacer como ingeniero, como, qué sé yo, maestro, como policía, como lo que tú seas en la vida, puedes hacer muchas cosas y puedes trascender sin necesidad de poder. El poder es para los políticos. Yo invito a la gente a pensar en política. La política es sana, es buena siempre y cuando uno la mire para poder compartir, disfrutar y hacer y ayudar. ¿Sí? Creo que se puede hacer eso, se puede, la política tiene ese sentido y no hay que perderlo. No todos los políticos somos iguales, no todos podemos ser, como en cualquier profesión hay buenos y malos, habemos buenos y malos donde nos ubiquen, y creo que para todo lo que uno haga en la vida, en el lugar en el que estás, puedes hacer cosas maravillosas, cosas buenas, y si decides entrar y hacer parte del poder, tienes que estar formado y preparado para ello. Así es, gracias Cristian. Hoy reafirmamos que la política se vive mejor cuando se la entiende desde su lado más humano. Esto es claramente, gracias por haberse quedado con nosotros en este episodio. Hasta la próxima.